¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos la semana. Como todos ustedes ya saben, es lunes. Pero ¿cuál es la noticia? Miren, el próximo lunes no. Pero el otro ya habrán ocurrido las elecciones intermedias, definitivas. Y veremos si efectivamente cambia el mapa del poder en la República Argentina. Veremos si efectivamente Cristina pierde el quórum en el Senado. Veremos qué pasa en diputados y veremos de este modo cuánta pólvora le queda al kirchnerismo frente de todos. Eso va a dar una perspectiva para los próximos 2 años. Se pueden agudizar las tensiones dentro del mismo frente. Y también veremos, eso podría pasar, podría no pasar, y veremos cómo queda Juntos por el Cambio, que es el principal frente opositor. Vamos a hablar de esto hoy. Hay encuestas ya muy serias para conversar y compartir con ustedes, y hoy hay 2 grandes encuestadores. Pero primero, es lo primero, el equipo. Y está Adriana Amado. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Hasta ahora 3 de negro es la cochería. Nuestro es azul marino, blue navy. Lo hice por mí, no lo dice por vos. Muy bien. No lo digo por vos, lo digo porque yo también estoy... Está Osvaldo Bazán para primaverear, para darte a la alegría. Está en verano próximamente. Y está el hombre que es esquivo al calendario y usa un mismo saco. Es elegante, eso sí, pero es prácticamente el único que consiguió en canje. Rolo, Barba. Pero una prendida de fuego que me hace... Es una cosa de loco. Consígame otro si no le gusta mi saco. Muy bien. Está abierta la oferta. Quien quiera usar semejante percha está lista y presta a hacer. Quiero presentar ahora. Está Lucas Romero, de Sinopsis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Gracias por la invitación. Y miren, está, y es un gusto también, Mariel Fornoni, de Management and Fit. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bien, vamos a hacer una cosa. Demos una vuelta breve por lo que ocurrió hoy con la política argentina y nos metemos en lo que todo el mundo quiere saber, es si ustedes tienen movimientos de la aguja. Quiere decir, el clima, la imagen del gobierno y de la oposición. ¿Se movió, no se movió? ¿La gente recibió el plan platita y se modificó en cuanto...? Todo eso después de estas noticias. ¿Cómo le fue a Alberto hoy? Bueno, Alberto está en Glasgow, donde mostró una inversión que habrá que comprobar si es cierto o no, que es histórica, que hace 20 años que no viene esa inversión. Bueno, la inversión en algún momento tiene que venir la plata. Un Alberto rodeado de su núcleo íntimo. ¿Te referís a la inversión que se anunció australiana para hidrógeno verde en, creo que es Río Negro? Exactamente, la provincia de Río Negro. Ya había estado Pichot cerca de Chubut antes con Dasneve, ahora con Arabela Carreras. Bueno, tienen que venir esos 8.000, 9.000 millones de dólares. Habrá que ver cuándo vienen. Alberto va a intentar mostrar eso y espera a ver si mañana consigue alguna foto o pasarle más cerca a Biden de lo que pasó hace unos días, para ver si le va mejor que en los últimos videitos. Mientras tanto, el kirchnerismo acá hace silencio de radio, esperando a ver cómo le va a Alberto con el Fondo Monetario. Y si querés te tiro un título de la oposición. Macri pasó por Santa Fe y dijo, la pelea es ganarle el Senado a Cristina. Precisamente en esa provincia donde él había apoyado otra lista, ganó la de Carolina Lozada, se sacaron fotos y todos a por el Senado. Bien, muy bien. Señores, primero la gente de la casa y ya largamos con los invitados. ¿Algo que agregar? ¿Osvaldo Bazán tiene? No, lo que estaba hablando de la inversión. La inversión, según dijo Pichot, empezaría a dar su fruto para 2028. ¿No? Digamos, no es algo que ya podemos empezar a gastar la plata. Bueno, está bien. Usted, que vengan, después vemos. Pasa que tiene que venir. Cosa que hay que ver. Tendrían que resolver el conflicto mapuche antes de que empiecen a poner plata en la provincia. Lo digo porque no es muy bueno el panorama para un inversor. Tu maldita realidad. Pero digo, vos como inversor australiano y cuando vas a ponerlo ves que prenden fuego el club andino, ves que prenden fuego las cosas. Supongo que mirarás al gobierno y le decís, ¿y con esto qué piensan hacer, muchachos? ¿Pongo una planta acá y me la van a prender fuego? Claro, pero además se trata de energía eólica, que fue una energía no solamente controversial, sino que en algunas provincias como Chubut te cobran impuestos. Sí, impuesto al viento. Sí. Que, es una intención interesante, pero no sé qué tanta infraestructura tenemos para recibirlas. ¿Cómo les gusta poner palos en la rueda, Bien. Vamos a dar una vuelta primero. Antes, ustedes trajeron los números y dato mata relato y vamos a ir a los datos. Pero primero, por supuesto, este deporte maravilloso que es la opinión.
que nos fascina a todos, es fácil de practicar, no necesitas mucho aire, todo el mundo puede opinar. Ustedes con mucha más jerarquía, por supuesto. ¿Qué piensan de esta gira del presidente? ¿Cuánto lo puede beneficiar? ¿Cuánto es operativo, instrumental para el país? ¿Y cuánto le puede sumar después de las primarias en donde le fue más o menos mal? Mira, desde el punto de vista de la opinión, nosotros lo que vemos es que, a ver, el anuncio de la planta puede ser muy bueno, pero todos sabemos que hay muchísimos inconvenientes, estamos hablando 2028, y la gente la verdad que siente la mejora cuando realmente es palpable. La gente no se preocupa cuando le dicen te vamos a aumentar el gas. Cuando le llega la primera factura de gas, ahí se queja. Entonces estamos tan acostumbrados a que se inauguren varias veces las cosas, que se anuncien varias cosas que después nunca suceden, que la verdad que se basa en hechos concretos. Bueno, esperemos a que vengan y después hablamos. Entonces yo no creo que mueva demasiado, me parece que, a ver, también sucede Twitter, sucede todo lo que vemos y la verdad que la gira presidencial para la opinión pública poco entendida incluso ha sido prácticamente un papelón. No hay buena sensación de la gira, producto de los memes, producto de las cuestiones. Me parece que hoy no hay ninguna noticia concreta, palpable para la gente hoy, ninguna buena noticia palpable y concreta. Y me parece que para un segmento que probablemente tampoco lo vote hoy Alberto Fernández, la gira resultó desastrosa. Producto del poco roce, producto de muchas cuestiones que me parece que están siendo muy criticadas en la agenda internacional y que digo, tienen que ver con la opinión pública en general, no con los entendidos, no con los que opinan de qué hace Cancillería, sino con el que ve la televisión, ve Twitter. Los toqueteos de Alberto a las exactamente, ¿no? La cara de Merkel, el toqueteo, es que es como una situación el forzar de una situación. digo, donde se descuida alguien, vas y te sacas una foto, te haces filmar por alguien. Eso es lo que trasciende. Un caiga quien caiga. Claro, caiga quien caiga y cuando está desprevenido. Como la vieja de los velorios, que aparecía en los velorios sacarse la foto. Esperen, ¿no hay un anuncio que se cierra con el fondo en enero, febrero? No, hay una razón que es que se quedaron en Roma, o sea, primero estuvieron en Roma, que ahí sí hubo una reunión que el FMI calificó de buena, nada más que de buena. Se quedaron Guzmán y Vélez, porque evidentemente no alcanzó esa reunión del presidente, la previa de Guzmán en la noche anterior con el staff técnico, a ver si pueden en este tiempo traer alguna buena noticia respecto a un cierre. Bien, Lucas. Sí, coincido con Mariel. Digo, me parece que lo que suceda en Roma, lo que sucede en Glasgow, ciertamente a los problemas cotidianos de la gente les suena lejos, ¿no? No hay forma de conectar, bueno, ¿cómo me resuelve eso mi vida, ¿no? Con lo cual, digamos, tampoco puede haber un impacto electoral de eso. Ahora, el contexto es interesante para analizarlo, ¿no? Porque estamos hablando de inversiones, digo, digamos, un país para recibir inversiones, para seducir al exterior necesita certidumbre económica, ¿no? Tener claro hacia dónde está yendo. Yo creo que en la Argentina estamos en una instancia, digamos, más complicada, que es que tenemos incertidumbre política. Y en algún punto está vinculado con todo esto, porque, digamos, está yendo a esta gira un presidente que ciertamente no parece ser el que está conduciendo el proceso político. Y creo que esto es lo grave del escenario, ¿no? Hay una suerte de descomposición del proceso político, primero por la falta de rumbo, y se vio reflejado en la reunión con el Fondo Monetario, ¿no? Sigue sin estar ese programa visible que todo el mundo le reclama al gobierno argentino. Pero también me parece que el problema acá es que, digamos, ya no sabemos además quién conduce. Entonces, no es solo la falta de rumbo, es la falta de conducción. Es que, a ver, es difícil sostener que gobierna Alberto Fernández, ya está claro. Ahora, también es difícil sostener que gobierna Cristina. Pongo un ejemplo. A ver. Hoy me preguntaba un economista amigo. Dice, ¿por qué el gobierno no sacó un IFE? Un IFE. Sí. Digo, a la luz de lo que Cristina reclamaba, y me dice, porque Guzmán no quiso. ¿Y si Cristina hubiera querido un IFE? ¿Hubiera querido más esfuerzo fiscal del que se hizo? Digo, no queda claro de si efectivamente también Cristina controla la botonera. Entonces, estamos en una peor instancia, que no es que ni gobierna Alberto, ni gobierna... no sabemos qué gobierna. ¿Qué pensás, María? Porque es interesante, es una posición más novedosa, porque digamos, todo el mundo dice, está claro que Alberto no controla toda la botonera y si le dan alguna tecla, bueno, ya es mucho.
Pero él plantea otra cosa y es, a lo mejor Cristina tampoco termina de controlar toda. Bueno, hay muchas cuestiones que indican que tampoco termina de controlar todo, porque evidentemente su situación judicial tampoco ha avanzado en la forma que ella hubiera querido. Hay muchas situaciones que... Pero esas son Ahora, exógenas, si también querés, al Ejecutivo. Sí, también hay una situación que es fácil echarle la culpa a la gestión y tampoco, hoy no se ve gestión. Entonces hay muchas de estas cosas que también requerirían un esfuerzo de gestión. Cuando después de las PASO salieron a anunciar todas las medidas de la platita y, bueno, y un montón de cuestiones, todos decíamos, a ver, guarda, porque de ahí a que eso se pueda ejecutar y que la gente lo pueda sentir realmente... Bueno, Mansur venía a hacer levantar temprano a todos los ministros y a pedirles con tablero de mando indicadores y qué sé yo. Bueno, ¿esa vigor inicial sigue o no? Y no se vio y evidentemente mucho de todo esto que se anunció tampoco llegó. Entonces, en el medio también me parece que entre lo que dice Cristina y lo que dice Alberto, o lo que deja hacer, media una gestión que evidentemente no tiene tampoco la agilidad para responder, que no sé si en algún momento se usará de excusa, ¿no? La poca gestión que hay, o de alguna manera realmente no pueden responder. Pasa que porque el anuncio no gestión. cumplido parece ser más contraproducente que la falta de anuncio. Totalmente, porque la gente Porque lo está esperando, dijiste, porque lo generaste dijiste. expectativa. Recordemos los incumplimientos en la gestión sanitaria, ¿no? Claro. Ahora, Ya llegan las vacunas. me tomo de esto que dice Mariel, porque en algún punto uno puede definir un gobierno de múltiples formas. Ahora, un gobierno en última instancia es un sistema de toma de decisiones. Y yo creo que acá el problema es que, digamos, no hay certeza de cómo toma decisiones este gobierno. Si está en condiciones de tomar decisiones en el tiempo adecuado, digamos, de forma adecuada. Digo, hemos tenido ejemplos muy claros de que el sistema de decisiones está invertido. Digo, el episodio Guzmán Basualdo, que fue el más característico. Ahora tenemos este episodio de Feletti. Me gusta remarcarlo porque en una entrevista se vio muy claramente esta situación. Después de firmar la resolución 1050 de congelamiento de precios, el secretario de Comercio Interior da una entrevista y el periodista le pregunta, ¿usted se reunió con el ministro de Economía? Feletti dice, no. Y acababa de tomar una decisión que impactaba de lleno en la administración de expectativas económicas. Y el ministro de Economía está negociando con el Fondo Monetario un programa económico para poder reprogramar los vencimientos. Entonces, el secretario se da cuenta un poco de la incoherencia y dice, bueno, yo no dependo del ministro de Economía, dependo del ministro de Desarrollo Productivo, quien me recibió amablemente y a quien mantengo informado de lo que estamos haciendo. O sea, el superior jerárquico lo recibe amablemente al subalterno y el subalterno se dedica a informarle nada más. Es que en realidad hay que entender algo que nosotros venimos diciendo el primer día, que es cómo está compuesto el gobierno. Claro. El gobierno está compuesto por diferentes tribus, lo digo en términos políticos. Sí, Entonces claro. vos tenés el ministro de una fuerza y el viceministro del otro y el secretario de otra y el subsecretario del otro. Entonces no es que hay una Cristina que digita todo, porque Cristina Culfas no sería ministro de producción y Cafiero no sería canciller si Cristina decidiera todo. Entonces es más raro, es más complejo, hasta más perverso en el vínculo que hay entre Cristina y Alberto. Cristina le determina el cambio en agricultura, le determina el cambio de Aníbal Fernández, pero después lo critica, después lo insulta, buscando después votos, dice Pablo. cosas, después, ¿Qué para votás déjame si terminar la votás idea, al oficialismo? después le termina diciendo, porque Alberto no gestiona, porque Alberto no hace esto. Entonces es mucho más complicado, porque incluso hasta podemos hilar fino y decir que hay diferencia entre Cristina y Máximo, porque lo intervinieron el gobierno Axel Kicillof, al niño mimado, y le pusieron a Insaurralde que quiere ser gobernador. Piensen que todo esto es más perverso políticamente. Tan perverso que Feletti acaba de sacarse una foto con Vallejo y publicarla. Exactamente. Vallejo que se la pasó hablando pestes. Mequetrefe Ocupa y mequetrefe al ocupa. presidente. Bien, Entonces, a ver, Feletti se saca una foto con él. Vuelvo a la gira de Alberto Fernández, ¿no? Digo, el observador externo a todo esto, ¿no? Mira a este presidente, mira el proceso político, porque los embajadores le cuentan a los presidentes, digo, qué ocurre en la Argentina, y cómo interactuar con un gobierno, que se desconoce no solo el rumbo, sino cómo toma decisiones, quién conduce, quién es la última instancia de resolución de conflictos dentro de la coalición. Me parece que eso es mucho más grave que la falta de rumbo, que ya la conocíamos, y efectivamente es lo que el Fondo Monetario le está reclamando al gobierno, un programa, es ver, bueno,
quién toma decisiones, ¿no? Sí, y Mariel. además, vos fíjate que nosotros después de las PASO le preguntábamos a la gente sobre un poco la coalición de gobierno, ¿no? Y el 40% decía que la coalición de gobierno estaba rota, 14% decía que se iba a terminar de romper definitivamente después de noviembre. Y en definitiva, el voto es una expectativa, o sea, vos estás haciendo una promesa y estás generando una expectativa. Entonces, cuando más del 50% de la gente cree que esa alianza de gobierno está rota, es difícil poner la expectativa en algo que no existe. Y me parece que eso es lo que le está pasando, es la falta de confianza y la falta de expectativa frente a algo que no se sabe bien qué es ni cómo va a Por continuar. eso insisto ¿no? con la pregunta. ¿La gente tiene claro a quién vota cuando va a votar? ¿A qué oficialismo está votando? Exactamente, Si yo voy a ir a no. votar al oficialismo, ¿voto a Alberto, lo que escribía Pablo? ¿Voto a Cristina? ¿Voto al ministro, al secretario o al subsecretario? un poco Por cada eso uno. hoy una cosa que mucho se dijo y de verdad pasaba en la provincia de Buenos Aires y nosotros decíamos, bueno, ojo que la provincia de Buenos Aires tiene el peronismo unido. Y ahora uno dice, ¿y el peronismo unido qué será, no? Porque los que votaron a Massa, ¿dónde estaban? Los que votaron a Alberto Fernández, que eran peronistas más ortodoxos o más tradicionales, que no eran kirchneristas, no se sabe dónde está. Ahora- Y entonces cuando vos mirás que a nivel nacional hoy el gobierno no llega a 30 puntos de intención de voto... Epa. me Ya hay un adelanté, primer perdón. dato. Un Ahí está. spoiler. Repita dato. No, nosotros tenemos, y bueno, creo que Lucas también coincide, ¿no? Nosotros tenemos menos de 30 puntos para el oficialismo a nivel nacional. Esta es la apertura de 28 este momento. puntos. Ustedes si abren Clarín, en este momento esta es la apertura de Clarín, que es este título. Decilo vos que sos la que publica esto. Sí, nosotros tenemos hoy una intención de voto a nivel nacional para el oficialismo de 28%. Y la verdad es que esto un poco condice, nosotros siempre decimos, bueno, los votos que obtiene el oficialismo en una elección de medio término, sobre todo, tienen mucho que ver con la confianza en el gobierno y por otro lado con el nivel de aprobación que tiene. Nosotros teníamos a Alberto Fernández con una aprobación de 30 puntos para las PASO, sacó poquito más de 31, después bajó a 27 y ahora lo tenemos en 26, o sea que es prácticamente eso. Espera, si vos entonces, no confías en las el gobierno, PASO, ¿por qué lo vas a votar? Vamos a recordar ¿no? porque pasan tantas cosas en Argentina. ¿Cuánto sacó el gobierno en las PASO? 31,3 a nivel nacional. Bien. Segundo traqueo, en el tracking que hacen ustedes, segunda medición, ¿cuánto había dado? No, nosotros medíamos aprobación de gestión. Bien. Tenía 30, después bajó 27, ahora bajó 26. Bien. Entonces, Pero para aprobación no es intención de voto. No, lo que pasa que lo que nosotros decimos es que en general correlaciona muy bien el grado de intención de, o sea, los votos que saca el oficialismo con el nivel de aprobación que Bien. tenga. porque Esto trajiste vos en tu cartera. Explica este gráfico que trajiste. Este es el nivel de aprobación de gestión en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, que es un poco los dos distritos, digamos, que uno mira. 26,6 es el promedio a nivel nacional y... A ver, hoy nosotros tenemos distritos, por ejemplo, Córdoba, donde el oficialismo tiene menos de 20 puntos de Bueno, aprobación. Córdoba de gestión. es más previsible, pero esto es notable, lo de Provincia de Buenos Aires y por Provincia de supuesto el Buenos- nacional. Claro. ¿Cuánto es en provincia? En provincia 34% tiene la De ap- aprobación de gestión de Axel Kicillof. Es y muy importante esto 36%. metodológicamente. Vos decís que correlaciona muy bien imagen de gestión con intención de voto Con en inte- general. A ver, porque si la gente no tiene confianza y no aprueba tu gestión de gobierno, no te va a votar. Bien, Entonces- ¿es un piso este 30, 31, 29 que están relevando? Hay Nosotros lo teníamos en 31, en 30 para las PASO y ahora lo tenemos en 28. Es decir, A que ver. pierde 2 puntos. bien. Esto es la nacional, porque esta es una elección que se juega provincia por provincia, ¿no? Entonces después está cuánto sacan la provincia de Buenos Aires. Nosotros no nos queremos meter en el número fino si sacó 34,1, 33,2, porque la verdad que últimamente también las encuestas tienen dificultad de predecir, porque hay mucha gente que no te dice lo que va a hacer y la verdad que esa es nuestra materia prima. O sea, si la gente no te dice la verdad sobre lo que va a hacer, es difícil predecirlo. Pero miramos otros indicadores, el nivel de aprobación de gestión, el nivel de imagen, lo que la gente... Ahora tenés un ponderador más cercano, que es lo que hizo en las PASO.
Entonces, el gobierno me parece que hacía mucha fuerza en pensar que, sobre todo en los grandes distritos de la tercera sección electoral, había muchos distritos donde había habido muy baja asistencia electoral y la verdad que la proyección pasa de 60 en algunos casos a 80% de gente que dice hoy que va a ir a votar. Entonces, el oficialismo pensaba crecer en esos distritos. Lo que pasa es que se está dando cuenta que no está creciendo todo lo que pensaba. Esos que decían, vamos a sacarlos de la cama, que se levanten y vayan a votar, Exactamente. no estaría pasando eso Y necesariamente. la platita no necesariamente llegó y me parece que la platita también, y ese gesto de decir la platita es subestimar mucho al votante. Ahí vuelvo a vos. Claro. Lucas, ¿qué pensás de esto? Y ya tus números. No, sumamos, tenemos una mirada parecida, 29.6 la intención de voto a nivel nacional. 29-6. Es, digamos, la aclaración para hacer, es una elección legislativa, son 24 elecciones simultáneas. Ahora, la intención de voto al oficialismo es más fácil de cuantificar que la intención de voto opositora, porque ahí las ofertas opositoras varían de provincia en provincia. Pero el oficialismo, digamos, es fácil identificar quién va a votar al frente de todos. Digamos, me parece que es un contexto, digamos, marcado por el clima económico, ¿no? Y en esto de, digamos, llevar a votar a la gente que no fue a votar, que ya lo hemos mencionado, digo, en las zonas donde hubo baja de participación, son zonas donde habitualmente al peronismo le suele ir muy bien. Yo creo que la inflación es la peor noticia para el Y gobierno. trajiste a propósito desde... Sí, porque en nuestro último estudio... A ver, veámoslo. Ahí ustedes ven a la izquierda una línea naranja, que es el porcentaje de menciones que la gente hace en nuestros estudios nacionales a la inflación como principal problema que afecta al país. Fíjense que desde agosto del año pasado, 11,2, desde allí, no para de crecer. Y ya estamos en el nivel más alto de todo el ciclo, Alberto Fernández. Pero lo interesante es lo que tienen a la derecha. El 43,7, la primer barra, es el total de la muestra. Ahora, si nos circunscribimos específicamente a los que votaron a Alberto Fernández en 2019, la preocupación por la inflación crece al 54,4. Y si nos circunscribimos a los que votaron al frente de todos en las PASO, la preocupación por la inflación crece al 60%. O sea, es una preocupación de la propia base electoral del gobierno. Bien. Y eso es Vamos a hacer que yo tremendamente- llegué tarde y me perdí justo la presentación del gráfico. ¿Qué dijo Lucas? Repítame en un párrafo. ¿Qué indica ese gráfico? Que la preocupación es la principal preocupación, la inflación es la principal preocupación ciudadana, pero además es dominante en la propia base electoral del gobierno. Y una Entonces, cosa que sí. siempre decía Maquiavel, el mal se hace todo junto, el bien se administra de a poco. Bueno, la inflación es una problemática que invierte esa ecuación. Claro. Es cierto. ¿Por qué? Porque Es el al mal tipo le en cuotas. ingresa el aumento salarial en la cuenta de sueldo el primer día del mes. Todos los días del mes ve cómo se le va eso cada vez que va a comprar al supermercado. O sea, hay un efecto ilusorio en el que si te ingresan 10 pesos y te salen 10 pesos de más porque gastas más en comprar alimentos, la sensación que tenés es que perdiste más plata de la que te ingresó. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si me el ingresa... bien te ingresa un día, mira qué bien, cobré 10% más de aumento. Estás puteando todos los días Pero del todos mes. los días, porque vas al supermercado y dices, che, uy, y no para de aumentar, y ves que se te va, la sensación, por eso digo, es tremendamente corrosivo desde el punto de vista electoral la inflación. Yo creo que por eso el gobierno sale a, más que a tomar una decisión, a sobreactuar, que está tratando de controlar el fenómeno, y esto creo que es lo que está haciendo Feletti, Y que no es responsable. que no es responsable, entonces digo, trata de sobreactuar, digamos, apelando por momentos a argumentos medios irrisorios, ¿no? Pedirle a los empresarios que para que la gente tenga una fiesta en paz, congelen. Pero entonces, y les pregunto a los dos y al que se quiera sumar, porque este último dato es interesante no solo por cómo crece la preocupación por la inflación, que ya es el problema más grande en el relevamiento que ustedes hacen, sino que ya está afectando a la propia base electoral, Y te agrego está reconociendo que tiene esa Y te preocupación. agrego un agravante. Si hablas con algún economista te va a decir, bueno, probablemente las paritarias estén logrando que los sectores formalizados se defiendan un poco mejor que los sectores informales, que son los sectores medios, medios bajos, que son los que habría que ir a llevar a votar. A esos que habría que ir a llevar a votar, Claro, que... la inflación les está complicando cada vez más la vida. Y se la está complicando mucho más que el 12 de septiembre, porque el gobierno tenía una ventaja en las PASO. Podía decir, la inflación está descendiendo, viene un mundo mejor. Créannos, tengan expectativas de que esto está en vías de solución. Bueno, ahora la inflación está creciendo y un dato no menor. El 11 de noviembre, 3 días antes de que todos vayamos a votar, el INDEC va a difundir el dato de octubre. Sí.
que todas las tiene consultoras razón. Pero están Feletti en los anticipó zapatos que va a de ser la malo. Feletti ya eso lo hizo bien. Feletti, Bueno. que es anticipás, haces la anticipación para que después no sorprenda negativamente. Igual va a sorprender negativamente porque va a ser alta. Creo que Pero va a ser un de- tema de preocupación porque 3 días antes pudiera haber una ratificación de que el gobierno no está controlando este tema. Sí, al final hay una idea de ¿controla o no controla la economía? ver. En la historia argentina es, marque con una cruz, ¿esta gestión puede controlar ese potro indomable de la economía? ¿Lo doma o no lo doma? Cuando empezás a marcar no lo doma, hay un problema grave. Mira, nosotros ya antes de las PASO, 7 de cada 10 decía que el gobierno, que no tenían confianza en que el gobierno pudiera gestionar la economía. 6 de cada 10 no tenían confianza que el gobierno pudiera gestionar la salud. 6 de cada 10 no tenían confianza que el gobierno pudiera gestionar la educación. O sea, Pero la ¿cómo va a ser el realidad gobierno los próximos 2 años si tiene tan poca confianza de parte de la población? es que ese es un problema. La alianza de gobierno rota y el liderazgo de Fernández totalmente socavado. Y hay que ver cómo salimos, porque la verdad que no llegamos a la mitad de... Claro, van a ser Pero 2 por años eso, difíciles pero por sin eso es confianza. que la discusión que define, hay dos discusiones. La primera que se define esta elección es cómo va a gobernar el Frente de Todos o cómo va a reconfigurar su coalición gobernante porque le quedan 2 años. ¿Cuál va a ser el rol de Alberto? ¿Que va a quedar él con 2 o 3 ministros y el resto va a copar todo Cristina y va a coaceptar que tiene parte de la culpa y se va a bancar el costo o cómo? Y la otra definición en la posición va a ser cómo se define y cómo llega la pelea dura entre las distintas que siguen pensando en que son todos presidenciables, por lo menos 4 fuertes están diciendo eso. Bueno, se van a minar, se van a flagelar en esa discusión con un país incendiado, eso es lo que se define. Ahora, ustedes mencionaban que era muy difícil llegar a un grupo importante de gente con las encuestas, o porque decían mentiras, o porque mucha de esta gente en pobreza también es difícil de accionar. Por otra parte, el gobierno empezó a sobreactuar la escucha. Digo, ¿hay posibilidad de generar una interpretación de lo que está pasando? ¿O vamos a tener otra sorpresa como ocurrió en las primarias? A ver, nosotros creemos que no, esto es lo que estamos escuchando. ¿Qué pasaba para las primarias? Nosotros en general teníamos un 10% de gente que te decía, no quiero contestar una encuesta. No me hables de encuestas electorales. Eso, Salí de hablemos ahí, un salí de minuto acá. de explicar, porque en general uno le pide los números, ¿sabes? Y se habla poco del método. ¿Con Sí. qué te encontrás? ¿Qué Bueno, tipo de nosotros respuestas? en general tenemos un 10% de gente que te dice, salí de acá. O sea, no es el no sabe, no contesta. Es, no me vengas a hablar de una encuesta electoral. ¿Esto es por teléfono? ¿Cómo es? Y hacemos de todo, hacemos metodología online, hacemos método telefónico, con Cati, con IBR, o sea, con un encuestador, con una maquinita, y por otro lado también presencial. Ahora, esto se nos... De 10 pasamos a 25%. 25% de la gente no decía, salí de acá. ¿Qué significa Entonces- que uno de cada 4 te dice salí de acá? Eso ¿Qué es está lo que vos tenés pasando? que interpretar. Entonces nosotros decíamos, bueno, acá puede pasar que la gente no vaya a votar, que vote en blanco, que impugne el voto o que vote en contra. Pero en las Pero la cuatro verdad las es que no opciones lo es que está sabés. enojado, que están En enojados las con... Claro, había apatía, había enojo, pero en esto vos tenés mucho de tu propia ponderación, de pensar qué va a pasar. Entonces, nosotros por lo menos dijimos, la verdad, hay un enojo generalizado. La gente no quiere saber nada con la elección, con nada. Pero la verdad es que no sabemos si la gente no va a ir a votar, si va a votar en blanco, si te va a poner la feta de salame como pasó en el 2001 dentro del sobre. Bueno, la gente se manifestó en contra de la gestión de gobierno, tal vez mayor a lo esperado, ¿no? Y fue más gente a votar de la que habíamos pensado, más o menos del 60%, 65% de la gente decía que iba a ir a votar. No hubo tanto voto en blanco como había habido en alguna otra provincia que había tenido la elección anteriormente, ya en las PASO. Entonces, tampoco es que uno puede adivinar lo que va a hacer. O sea, el insumo, lo que nosotros siempre decimos, el insumo que tenemos es lo que la gente te dice Y es que va una a hacer. aproximación. Ese señor o señora que son, que ahora que se caracterizaron como ese que se levantaba y votaba al peronismo o cualquiera de sus formas y esta vez enojado no se levantó y no fue. ¿A ese llegan a indagarlo? ¿Llegan con el presencial?
Sí, nosotros tratamos de tener muchas metodologías para llegar a todo el mundo y hemos hecho un esfuerzo muy grande en adecuar la metodología. Pero evidentemente hay algo, y bueno, esto no está pasando solo en Argentina, ¿no? Pasa en todos lados y por eso muchas veces y en un contexto bastante delicado uno dice, bueno, trato de no decir, este va a sacar 31.2 y hablar de situaciones más generales, ¿no? A nivel nacional, decir, bueno, qué va a pasar en diputados, qué va a pasar en el Senado, con rangos un poco más amplios, porque la verdad es que más allá de que uno busque mejorar la metodología constantemente, siempre digo, la materia prima es lo que la gente te dice que va a hacer, que no siempre es lo que hace y no siempre es lo que hizo. Entonces vos tenés que mirar como las tres cuestiones, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hizo en estas situaciones? ¿Qué hizo cuando la economía estaba como está ahora? ¿Qué nos dice que va a hacer? ¿Qué fue lo que pasó ahora en las PASO? ¿Qué fue lo que puede pasar? Pero tiene ponderaciones personales también que le Claro, están los datos y la elaboración e interpretación de los datos. Totalmente. Ahora vamos a preguntarle a Lucas lo mismo, porque para mí también el teléfono aquí es sagrado. Aló. Jair, Boa noite a todos. ¿qué? ¿Cómo va você? Muito bom, queridos comunistas de TN. Como está meu amigo Dieguinho? Acá muy bien. Eu sou muito popular na Itália. Cumbre de 20. Não viram como a gente me saludava, me pedia selfies? Desde a época do Mussolini que não passava algo assim. Qué orgullo, muy bien. Muito bonito tudo. Muito bonito. Bueno, y escuche, usted se cruzó con Alberto Fernández, que le hizo un chiste para ver si pegaban un poquito de onda, y lo cargó y le dijo, no me llamaste y felicitaste cuando Argentina le ganó a Brasil. Toqueteiro, Albertinho. Ah? Le dije, você que tocar maraca? Muito toqueteiro. Es toqueteiro, ¿no? Pero lejos de Cristina, é uma boa persona. É simpático, é bonito simpático. Es un gordito simpático. Sí, Bueno. muito simpático, muito simpático. Pero, viejito depressão de Biden, se durmió. Calentamiento climático, depressão. Covardia, prende velas. El único que tiene que ir a Xi Jinping no foi. China, que tiene que pagar, como decía meu amigo Trump, sigue contaminando más que todos los otros países juntos. Pero- ¡Pum, pum, 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 pum! Está bien, usted deje papá y el Amazonas, usted ha dicho que no es preocupante el tema. Usted también ha objetado Me el preocupa calentamiento. Jason Usted Preocupa Jason May. usted ha negado el calentamiento. Não, preocupa a Progresso Palermo. Depressão. Preocupar-se por la economía. Depressão, no la pone. Depresa. Pero la voy a decir, Greta Thunberg. permítame esto. Depressão, Greta Thunberg. Me abrazo un buen de... Le digo Como así. diría meu amigo ex-diputado Olmedo, agarre la pala, vaya a laburar. Le voy a mandar para que le hagan una huerta orgánica a los amigos de Grabois. Va a ver ahí. En Não, el comunistas não. Bora. Vai embora. Vai embora. Pum, 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 pum. Ah, no haga eso, no. Por favor, eu vou rezar para que não volte mais kirchnerismo, não volte mais comunismo. Cambiemos. Mas já passa. Tíbios. Não são malos, pero tíbios. Tibios. Uma opção melhor. Adivine quem? ¿Quién? Meu amigo Javier Milei, que é Javier uma Milei, pessoa aí tá. equilibrada. Esa sería una foto, ¿ve? Ahí sería una Sensata, foto. calma como eu. Bueno, Jair, ¿va a venir de visita o ni siquiera lo han invitado acá? Yo creo que no vino nunca Jair acá y ¿cómo obviamente no? Son amigos de Lula acá. acá es Lula. Eu não quero ir a essa selva de pressão. Está bien, pero usted Pura finalmente... devaluação, humedade. A usted les dolió mosquitos. porque Alberto dijo besos. que ustedes bajaron de la selva. Sí, sí, sí. Aquí está mono. ¿Qué noche que tenemos hoy? Eu sou Jorge da Selva. Bueno, muy bien. Yo no sé cómo se cierra este subboliche. ¿Cómo nos despedimos? Yo lo sigo. Vai embora, vai embora. Va embora. Chao, Jair. Ahí está, Jair. Bueno, muy bien. Si salir a medir con una consultora
uno encuentra obstáculos, ustedes encuentran obstáculos. ¿Hay obstáculos que cuenten o que hablen y sean interpretados de un momento del país? Es decir, Mariel contaba que hay enojo. ¿Ustedes ven lo mismo? Sí, cuando van a obviamente el contexto social, económico, no contribuye. Esto que decía Mariel de la gente que no responde, que es digamos, la tasa de no respuesta, le decimos nosotros, o sea, el conjunto del porcentaje de gente que no responde a las encuestas, obviamente que afecta la calidad de las investigaciones. Es curioso porque estamos en un momento donde se hacen muchas investigaciones de este tipo, investigaciones cuantitativas. Hay una sobreoferta y la gente está muy demandada a contestar encuestas. Esto, lógicamente, complica que la gente esté predispuesta a responder. Y hoy tenemos muchas más herramientas de las que teníamos antes. Ahora, quizás nosotros los encuestadores desearíamos la década del 80, donde teníamos teléfonos fijos con amplia cobertura y gente predispuesta a responder. Entonces teníamos Ese era el mundo ideal. mejor calidad en la investigación. Bueno, uno trata de tener abordajes metodológicos que le permitan sortear esos escollos. Digamos, la investigación está tendiendo a tener metodologías mixtas, en donde se combinan diferentes formas de recolección de datos, en donde se trabajan incluso con incentivos. O sea, ya para tratar de que la gente responda se le da algún incentivo. Bueno, son todas estrategias que intentan sortear esta dificultad. Ahora, también es cierto, los que alimentan la tasa de no respuesta también son los que no votan. ¿No? Claro. Buena parte de los que no votan son los que no están interesados en la política, no van a votar, con lo cual no nos afectan en nuestra capacidad predictiva, por decirlo de alguna manera. Pero uno trata de tener un instrumento que sea capaz de predecir algo, ¿no? Y ese es el objetivo. Ahora ustedes son una junta médica, ambos doctores son convocados por el presidente y puede ser incluso la vicepresidenta. Con estos análisis clínicos, que son los estudios que ustedes traen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tiene remedio, doctora Fornoni, esto? A ver, ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué le recomiendan ustedes? Juguemos, es lúdico el tema. ¿Qué se hace? No, a ver, yo creo que el diagnóstico lo tienen, ¿no? Muchas veces uno no lo quiere ver, pero el diagnóstico está, es muy claro que está. A mí me parece que la base de todo es cómo reconstruir la confianza. La relación entre la vicepresidente y el presidente es clave en esto también, porque vos tenés 2 años más de gobierno. Si vos pensás que la alianza de gobierno está rota y vos decís, no, está todo bárbaro, y el día de la elección te pones así, mirás para el costado y le sacás la cara a la Y 3 días candidata. después mandas una carta. Y 3 días después, la verdad que qué expectativa podés generar en el electorado y en cualquier cosa, porque vos decís, no sé, el tema de los precios y el tema de los precios cuidados o de la... Todas estas medidas son medidas que tienden a moderar expectativas. Pero ¿Qué te has expectativa podés encontrado- moderar si vos no tenés confianza? ¿Se han encontrado, no sé si la pregunta permite esta respuesta, que alguien te diga algo así, no dicho así, es decir, para tener una versión fotocopiada del kirchnerismo, dame el original, es decir, que esté Cristina y veamos realmente si Cristina puede cambiar las cosas. Sí, Esto no es kirchnerismo era Cristina, que gobierne ella. ¿Se encuentran con esto El tema dentro es de que la base? esa es una porción de los votantes del Frente de Todos del 2019, ¿no? Digamos, una porción menor. Bertolt Brecht tenía una frase que decía, cuando la hipocresía se vuelve de mala calidad, se vuelve necesario empezar a decir la verdad. Y yo creo que hoy se ha vuelto difícil de explicar el Frente de Todos. ¿Qué es el Frente de Todos? Entonces mi primera recomendación es, muchachos, pónganse de acuerdo en definir al Frente de Todos. Porque este es un espacio que fue presentado como un espacio novedoso, que era una discontinuidad de lo que era el kirchnerismo. Hasta que en diciembre del año pasado, Cristina en el Estadio Único de La Plata dijo, no ganamos porque nos volvimos a unir. Ganamos por los 12 años y medio de gobierno nacional y popular. Empezó una puja por la identidad del Frente de Todos. Yo creo que la identidad diferenciada que se había presentado, se había logrado en el 2019, que había permitido construir una mayoría electoralmente ganadora, se fue deshilachando. Se fue deshilachando por... Ahora, ¿cuánto en el 2019 era de esa identidad propia y cuánto era en contra de Macri, como ahora es en contra del... Probablemente buena parte de ese 48,2 de la gente enojada. Yo ahí siempre digo, yo recomiendo cada vez más de sociologizar al electorado. Probablemente le pase a Mariel hoy cuando uno va y le pregunta a la gente cuál es su identidad política, la mayoría te dice independiente. Digo, estamos abandonando la democracia de los partidos. Sí.
donde la gente tenía una identidad partidaria y seguía ese partido. O sea, hoy esto de el peronismo unido no puede perder. ¿Cómo no puede perder? Si hoy la mayoría de los votantes son independientes y Pero, se van Lucas, moviendo... ¿esto es el comienzo del fin de la grieta? ¿Lo ves así, en esos términos? De la gente se muestra independiente y no se juega para un lado o para el otro. Cada uno que gana intenta explicar que el voto recibido corresponde a esa identidad que se defiende, pero en realidad el 48,2% que votó Alberto Fernández, buena parte eran independientes. Hay un dato que es muy interesante. Nosotros venimos siguiendo a los desencantados, definimos los desencantados, el que votó en el 2019 y hoy te dice que votaría otra cosa. Si vos cruzás ese dato con la imagen de Cristina, más del 90% tiene imagen negativa. O sea, lo que perdió el gobierno, gente que tiene imagen negativa de Cristina. Igual lo difícil ahora es el mapa político argentino, porque vos hoy tenés una coalición gobernante en la cual está el kirchnerismo, el albertismo, los gobernadores, Massa. Y del otro lado también tenés una coalición, porque hay que acordarnos que cuando Macri gobernaba, aparecía Carrió de vez en cuando, no con la virulencia de las cartas de Cristina, pero venía, pum, pateaba un velador, y los radicales también. Entonces digo, es preocupante lo que vos decís, de que la gente no cree en los partidos. Digo, vos tenés una opción gobernante actual y otra que puede gobernar. Y va a tener siempre una turbulencia ese esquema. El problema es que la expectativa ordena. Y hoy en la escena opositora tenés la expectativa del 2023. Y eso va a ordenar ese Pero el 15 de noviembre va a pasar lo mismo, Lucas. Pero se van a empezar a pelear de ese vuelta. votante independiente es un votante pragmático. El 15 de noviembre la oposición se va a empezar a pelear de vuelta. Porque están los de Bullrich, están los de Macri, están los de Larreta, están los de Manes y los radicales. Por eso es cierto, pero lo que sí estoy entendiendo bien, lo que él dice es que las divergencias las cosés si hay una expectativa que hace ese trabajo y que el Frente de Todos no está recreando una expectativa que permita aglutinar. Pasa que hay que ver cómo procesa esa división, porque si lo procesa a través de internas, en donde finalmente en la oposición el que gana, el que pierda apoya al que gana, no habría... Claro, pero yo digo porque el PRO tiene una opción. O sea, los radicales van a terminar eligiendo a Manes, a Lustó o al que sea. Ahora digo... ¿qué va a pasar con la interna del PRO, que está Macri, que está Bullrich y que está Larreta? Ahí hay un tema que va a desordenar la opción de poder distinta. A mí me parece, primero, que las coaliciones de gobierno... Argentina es un país hiperpresidencialista. Entonces, se arman coaliciones para ganar elecciones, pero después son inviables para gobernar cuando aparece esta cosa. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que durante mucho tiempo en el kirchnerismo, cuando vos tenías una Cristina que medía 60 puntos y que tenía 60 puntos de imagen positiva, en el peronismo eso ordena, claramente. No sé si tanto en la oposición. En la oposición es un poco más difícil. Pero eso ordena. Pero en realidad tiene que haber un liderazgo, porque Argentina es hiperpresidencialista. Entonces estas coaliciones que sirven para ganar elecciones, después no sirven para gobernar. Cambiemos era distinto porque vos tenías un Macri muy fuerte y unos radicales, y que fueron unos pasos testimoniales. Hoy eso se terminó en la oposición, ¿eh? Hoy está mucho más parejo esa discusión. Permíteme, ¿puedo hacer una pregunta? Porque dijiste algo con el amigo del Río que a mí me gustó y quiero... Vos dijiste, hay un truco, que es el pero Macri. Y dijiste, Kicillof en 40 minutos de entrevista dijo 44 veces pero Macri. ¿Cuál es tu análisis de esto? Repetilo. No, yo lo que creo es que en definitiva termina siendo funcional la polarización a la hora de la elección. Entonces, ¿qué tiene el kirchnerismo para mostrar? Fue mal el tema de la salud, va mal la economía. Entonces, bueno, traigámoslo a Macri otra vez. ¿Surte efecto el truco de voy a sacar de esta galera una paloma y se llama Oper y el público aplaude? Para fidelizar a los muy propios. Lo que pasa es que no les alcanza y eso es lo que se está viendo. Si hoy nosotros estamos pensando que para la elección se espera que esta alianza de gobierno tenga 28, 30% de los votos, evidentemente es funcional para los muy propios. Lo que pasa es que la gente, como decía Lucas, es muy pragmática y hoy eso no le cierra y entonces busca otras alternativas. Esto no quiere decir que si Juntos por el Cambio llega a los 40 puntos a nivel nacional o a los 42 puntos, todo sea mérito de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio también tiene que hacer una lectura de esto y decir, a ver, cuánto de esto es nuestro y cuánto de esto es coyuntural. Es el enojo con ellos. Adri, ahora, pensaba relacionado con... Una sola cosa más. Esto que es funcional a la hora de ganar elecciones, después también lo que nos demostró el 2015, nos demostró el 2019, no es funcional para gobernar. Bueno, no podemos ese salir sería un adelante, programa entero. Ganás y cómo gobernás después. Y cómo gobernás. Pero una de las cosas que estamos descubriendo es que muchas de las recetas del pasado no están funcionando ni siquiera repetidas, porque si hay algo que
está haciendo el kirchnerismo es volver a repetir exactamente muchos de sus rituales, de sus mitos. ¿Será que el presidencialismo ese también llegó a su fin? De hecho, ellos han hecho bastante, las dos miembros de este gobierno, para diluir el presidencialismo. Yo no veo que Argentina haya dejado de ser hiperpresidencialista. Creo que lo que falta hoy es un liderazgo claro. Si hubiera un liderazgo claro, y además esto es un tema de análisis organizacional, cuanto más hostil es el medio y el ambiente, uno tiende a centralizar, a tomar decisiones y a fortalecer el liderazgo. Si nosotros nos remontamos cuando comenzó la pandemia, en aquel abril, cuando Alberto medía 60 puntos, ¿por qué era? Porque se veía como emerger un liderazgo, Cristina no se metía en las decisiones, parecía, y entonces la gente tenía confianza. Nuestras encuestas de confianza había crecido no solo el presidente, habían crecido las instituciones en términos de confianza. Era como que parecía que iba y después, bueno... Y después, todos vimos lo que ocurrió. Después vimos lo que ocurrió. Y lo que va a ocurrir es una pequeña tanda, se quedan los invitados y tenemos un bonus track de unos minutos para conversar. Dale. Bueno, estamos con dos encuestadores de encuestadoras importantes y todo el mundo dice, bueno, faltan menos de 2 semanas para que sean las elecciones y se reconfigure o no el mapa del poder en la Argentina. Los números no le dan bien al gobierno, efectivamente, ahí ustedes cuentan, ambos tienen números de menos del 30% de intención de voto, de apoyo. Pero hay una fórmula que es ganar perdiendo. Y es que yo en las elecciones recorto un par de puntos, o empato en la provincia de Buenos Aires, levanto en alguna provincia, salgo al balcón y digo, a pesar de la pandemia que a todo el planeta Tierra afectó y de la crisis económica heredada por Mauricio Macri, y resalto Mauricio, la mitad de los bonaerenses nos acompañó y la gran mayoría de los acompaña este proyecto. ¿Cuál es ese número para tener un speech, estoy inventando, parecido al que yo acabo de formular? A ver, yo creo, sí puede pasar que puedan recortar un poco, aunque no recorten, algo van a encontrar, ¿no? Para decir, bueno, no fue tan malo. Lo que pasa que me parece que lo que viene después de eso es que la gente dice, no entendieron nada. O sea, ¿por qué si todos fuimos a votar y votamos en contra y el gobierno tiene menos de 30 puntos de aprobación, no se está dando cuenta que no hay nada para rescatar? Entonces, me parece que para las PASO lo que pasó fue que justamente la gente decía, a ver, no nos importa, pónganse a trabajar todos juntos, no estamos en el que se vayan todos, estamos en el que vengan todos, vengan y veamos qué podemos hacer con esto. Entonces, la primera palabra fue, entendimos el mensaje de las urnas, y la segunda palabra fue la carta de Cristina Alberto. Entonces vos decís, ¿qué parte entendieron y en qué parte se perdieron? Entonces, yo creo que una lectura forzada de achicamos, ganamos perdiendo y demás, es una mala lectura, porque me parece que es decir... No entendieron lo que les quisimos decir. Quizás no tienen espacio para decir cosas así. Es bueno el punto de Mariel. Es tener sensibilidad también con un resultado que es de derrota, en definitiva, ¿no? Pero números para agarrarse pudiera haber. A ver, si la diferencia a nivel nacional se achica, de los 9 puntos es menos de 9 puntos. Si en provincia en vez de 4,4 es 3,5. Y... ojo porque, digamos, estamos muy focalizados en la pelea por el Senado. En diputados hay varias provincias donde el gobierno, aún perdiendo, pudiera cosechar más bancas por efecto de la polarización. Por ejemplo, Santa Fe. Si la elección se polariza, y quizás en vez de 3 saca 4 bancas de diputados y se gana una banca más. Hay muchas situaciones de este tipo en varias provincias en donde la polarización, aún perdiendo y aún no achicando la diferencia, pudiera permitirle cosechar más banca. Bueno, estos son algunos elementos de los cuales se pudiera agarrar, pero me parece interesante el punto de Mariel, tampoco ser insensible frente a un resultado que es de derrota, que debe ser interpretado así para que la gente entienda, bueno, el mensaje fue recibido. El mensaje sería, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Me parece y que no sabemos si están preparados para darlo. Quiero agradecerles a ambos especialmente por haber participado hoy del programa, y que vamos a una última tanda, sí.